Todos pensaban que Dean Martin era solo un cantante que aparecía en películas del oeste. El tipo con la bebida en la mano, los chistes en los labios. El hombre que hacía que todo pareciera fácil. Pero el 22 de noviembre de 1967, en el polvoriento estudio trasero de Warner Brothers, Dean Martin hizo algo que dejó a Clint Eastwood, el pistolero más rápido de Hollywood, sin palabras. En exactamente 0,2020 segundos. El rey de lo cool demostró que bajo la copa de martini y la sonrisa fácil vivían los reflejos de un pistolero genuino. Y lo que sucedió a continuación se convirtió en el momento de respeto más legendario en la historia del cine del oeste. El sol del atardecer teñía de dorado el falso pueblo fronterizo cuando Clint Eastwood notó por primera vez la conmoción en el set adyacente. Estaba tomándose un descanso de los ensayos para Han Gamig, todavía con su característico chaleco de cuero marrón y el minimalista cinturón de pistola buscadero que había ayudado a redefinir la película Cowboy. En su boca, como siempre, estaba el fino puro que se había convertido en parte de su imagen, tanto como el estrabismo y la calada. Desde su posición cerca de la fachada del bar, Clint podía ver al equipo de Noche Brutal en Jericó preparándose para lo que parecía una típica escena de tiro rápido. Pero algo en la atmósfera se sentía diferente. El equipo no se movía con su eficiencia habitual. Estaban reunidos en un círculo relajado, observando algo con la clase de atención que suele reservarse para observar a un maestro en acción. En el centro de todo, estaba Dean Martin. A sus 50 años, Dean estaba en la cima de su potencial. Su chaleco vaquero a medida le sentaba como si lo hubiera diseñado un escultor, enfatizando los hombros anchos y la cintura esbelta que 20 años de actuación en el escenario le habían labrado. Su camisa blanca, impecable, tenía las mangas enrolladas exactamente una vuelta, nunca descuidada, nunca excesivamente formal, y en su cadera colgaba un cinturón de pistola que la mayoría probablemente asumió que era solo un accesorio más. Se equivocaban. Clint había trabajado con docenas de actores que interpretaban a vaqueros. Los había visto luchar con el peso de armas auténticas de la época. Los había visto forcejear con las fundas. Los había observado intentando parecer naturales con equipo que claramente no entendían. Pero la postura de Dean Martin era diferente. El cinturón de la pistola no le colgaba como una pieza de vestuario. Parecía que pertenecía allí, como si siempre hubiera estado allí. ¿Sabes?, le estaba diciendo Dean a su coprotagonista George Peppard, con esa familiar confianza perezosa en su voz. La mayoría de los hombres pasan tanto tiempo intentando parecer rápidos que se olvidan de ser realmente rápidos. Pepper se rió. Fácil para ti decirlo, Dean. ¿Llevas practicando esto cuánto? ¿20 años? Algo así, respondió Dean, ajustando ligeramente su posición. El movimiento fue mínimo, pero Clint lo notó al instante. El pie derecho de Dean se había desplazado exactamente 7,5 centímetros hacia atrás. Su peso se redistribuyó de forma que proporcionara máxima estabilidad y movilidad. Esta no era la postura de un actor intentando parecer el papel. Esta era la postura de alguien que sabía exactamente lo que hacía. El subdirector pidió silencio en el set. La escena que se preparaban para rodar era sencilla. El personaje de Dean se enfrentaría a 3 pistoleros y los superaría a todos. Una típica escena del oeste. Algo que el propio Clint había hecho cientos de veces. Pero mientras las cámaras se preparaban para rodar, Clint se acercó, atraído por algo que no lograba identificar. «Todos a sus puestos», gritó el director. «Dean, cuando quieras». Dean Martin dio un sorbo a su vaso de lo que todos supusieron que era whisky, pero en realidad era zumo de manzana. Su truco de toda la vida para mantener la ilusión de bebedor y mantenerse alerta para la actuación. Dejó el vaso en un barril cercano con cuidado y se dirigió a su objetivo con ese característico paso relajado que hacía que todo pareciera natural. Lo que Clint vio a continuación cambió para siempre su comprensión de Dean Martin. Al adoptar su postura de pistolero, algo cambió en su actitud. La sonrisa relajada permaneció. Los hombros relajados permanecieron exactamente donde estaban. Pero de repente, algo más. Algo depredador y preciso se escondía bajo su apariencia informal.
Su mano derecha colgaba suelta a su costado. Sus dedos apenas rozaban la empuñadura de su arma. ¡Acción!, gritó el director. 3 especialistas que interpretaban a pistoleros tomaron sus armas, moviéndose con la velocidad de práctica de profesionales que llevan años haciendo escenas de desenfundes rápidos. Nunca tuvieron la menor oportunidad. La mano de Dean Martin se movía como un rayo. En un instante colgaba despreocupadamente a su costado. Al siguiente, llena de acero frío, el arma desenfundada y apuntada con una precisión digna de un cirujano. El clic metálico del percutor al amartillarse resonó por todo el set como un trueno. Toda la secuencia, desenfundar, apuntar, había durado exactamente 0,20 segundos. Clint Eastwood, un hombre que había forjado su carrera como el pistolero más rápido del cine, permaneció inmóvil. Había visto desenfundes rápidos antes. Los había practicado, perfeccionado, convertido en su sello personal. Pero lo que Dean Martin acababa de demostrar no era solo rápido. Era imposible. ¡Corten!, gritó el director con la voz llena de emoción. Dean, eso fue increíble. Pero quizás podríamos bajar la velocidad un poco. La cámara apenas lo captó. Dean sonrió y guardó la pistola en su funda con el mismo movimiento fluido con el que la había desenfundado. Lo siento. A veces olvido que estamos haciendo películas, no luchando en guerras. Pero Clint no escuchaba la conversación. Estaba repasando lo que acababa de ver, intentando comprender cómo un hombre conocido principalmente como artista acababa de demostrar la velocidad de desenfunde que jamás había presenciado. Dean Martin no solo interpretaba a un pistolero. Era uno. Mientras el equipo se preparaba para otra toma, Clint se encontró caminando por el espacio entre los 2 sets. Se movía con el paso pausado de quien tiene algo importante que decir, sus espuelas golpeando suavemente contra la pasarela de madera. Dean lo vio acercarse y sonrió. Vaya, vaya. Clint Eastwood ha oído que rodaban en la casa de al lado. ¿Qué tal va el asunto de los ahorcamientos? No me puedo quejar, respondió Clint, con esa familiar voz áspera. ¿Te importa si te pregunto algo? Dispara. Clint hizo una pausa ante la elección inconsciente de palabras y luego continuó. ¿Dónde demonios aprendiste a dibujar así? La sonrisa de Dean se ensanchó. Te gustó, ¿verdad? Me gustó, Dean. Llevo un tiempo haciendo esto y nunca había visto nada parecido a lo que acabas de hacer. Eso fueron 0.20 segundos del cuero al objetivo. Eso es más rápido que la mayoría de los que vivían esta vida cuando era real. La sinceridad en la voz de Clint pareció sorprender a Dean. Por un momento, la máscara del artista se desvaneció, revelando algo más serio debajo. ¿De verdad quieres saberlo? Yo de verdad quiero saberlo. Dean miró al equipo, que había dejado de prepararse para escuchar. Quizás deberíamos ir a un lugar más tranquilo. Los 2 hombres se dirigieron a un rincón del set, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas del elenco y el equipo. Dean tomó su zumo de manzana y dio un sorbo pensativo antes de responder. Empecé a aprender a los 16, dijo Dean en voz baja. Allá en Steubenville, Ohio. Mi padre creía que todo hombre debía saber manejar un arma, ya fuera para cazar, para protegerse o simplemente porque formaba parte de la autosuficiencia. Descubrió que tenía una aptitud natural para ello. La aptitud natural es una cosa, dijo Clint. Lo que acabas de hacer es algo completamente distinto. Dean asintió lentamente. Cuando me metí en este negocio de las películas del oeste, pensé que más me valía saber lo que hacía. Así que busqué a los mejores maestros que pude encontrar. Trabajé con Arvoala, igual que probablemente hiciste tú. Pasé tiempo con algunos veteranos que habían vivido la experiencia real. Y practiqué todos los días durante 20 años. ¿Pero por qué?, preguntó Clint. Eres una de las estrellas más grandes del mundo. Podrías haber fingido como la mayoría de los actores. La expresión de Dean se puso seria porque si vas a hacer algo, lo haces bien. Ya sea cantar una canción, contar un chiste o sacar un arma. Las medias tintas son para hombres a medias. Había un peso en esas palabras que Clint comprendió al instante. En un negocio basado en la ilusión, Dean Martin había elegido la autenticidad.
Mientras otros actores aprendían a aparentar, Dean había aprendido a hacerlo. ¿Quieres ver algo realmente impresionante?, preguntó Dean, sonriendo de nuevo. ¿Más impresionante que lo que acabo de ver? Diferente. Impresionante. Dean se colocó de nuevo en su postura, pero esta vez hizo un pequeño ajuste. Movió su vaso de jugo de manzana a una mesita justo a su derecha, a la altura del codo. Cuidado con el vaso. Antes de que Clint pudiera preguntar qué se suponía que debía observar, la mano de Dean volvió a moverse. El desenfunde fue igual de rápido que antes, pero esta vez, al desenfundar el arma, el codo izquierdo de Dean rozó el vaso. El toque fue tan suave, tan preciso que el vaso se movió exactamente 2,5 centímetros a la derecha sin derramar una sola gota de líquido. Clint miró el cristal, luego a Dean, luego volvió a mirar el cristal. Eso no es posible. 20 años de práctica hacen posibles muchas cosas imposibles, dijo Dean, enfundando su arma. Desenfundar es solo el principio. El control lo es todo. A medida que corría la voz por el estudio de que algo extraordinario estaba sucediendo en el set del western, una pequeña multitud comenzó a congregarse. Otros actores, miembros del equipo, incluso algunos ejecutivos, encontraron motivos para acercarse a observar. Pero el verdadero momento llegó cuando la multitud se apartó para dejar paso a alguien. John Ford, el legendario director, se acercó al grupo con su característico arrogancia. A sus 73 años, Ford había dirigido más westerns clásicos que cualquier hombre vivo. Había trabajado con John Wayne, Henry Fonda y todas las estrellas del cine vaquero de los últimos 30 años. Cuando John Ford quería ver algo, la gente prestaba atención. «¿Oíste que estaban filmando algo interesante por aquí?», dijo Ford con su voz áspera. «¿Te importa si un anciano echa un vistazo?». Dean se enderezó ligeramente. Incluso en la cima de su fama, no iba a faltarle el respeto a John Ford. «Señor Ford, un honor conocerlo». Ford estudió. Dean se quedó mirando un momento, observando el equipo de aspecto auténtico, la postura segura, la forma en que el cinturón de la pistola se asentaba sobre sus caderas como si perteneciera a ese lugar. «Eres Martin, ¿verdad? El cantante». «Cantante, actor y, aparentemente». Dean señaló su arma. «Un artista ocasional de desenfunde rápido». «Muéstrame», dijo Ford simplemente. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda en Hollywood. Dean Martin, actuando para John Ford y Clint Eastwood, desenfundó su arma con una velocidad y precisión que dejó a ambos sin palabras. Pero esta vez añadió algo extra. Al desenfundar la pistola, la giró una vez alrededor de su dedo antes de asegurarla. Todo en el mismo movimiento fluido de 0,20 segundos. Cuando la pistola volvió a su funda, Ford guardó silencio un largo rato. Entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes. John Ford, el hombre que dirigió Centauros del Desierto y el hombre que filmó a Liberty Balance, el director que descubrió a John Wayne y lo convirtió en una estrella, se quitó el sombrero y asintió respetuosamente a Dean Martin. «Hijo», dijo Ford en voz baja, «eso es auténtico. He visto a muchos hombres manejar armas en mi vida, incluyendo a algunos que vivieron junto a ellas en la época del salvaje oeste. Habrías sobrevivido». El cumplido flotaba en el aire como el humo de una fogata. Viniendo de John Ford, tenía el peso de una autoridad absoluta. Pero fue lo que Clint Eastwood hizo a continuación lo que creó el momento que sería recordado durante décadas. Clint se quitó lentamente el fino cigarro de la boca y lo dejó caer al suelo, aplastándolo con su bota. Luego dio 3 pasos intencionados hacia Dean Martin. Se detuvo a la distancia exacta de un brazo e hizo algo que nunca había hecho por otro actor. Se tocó el ala del sombrero y asintió. No fue una reverencia. No fue demasiado dramático. Fue simplemente un profesional reconociendo a otro. Un maestro reconociendo a otro maestro. En ese gesto, Clint Eastwood, quien había redefinido la película Gunfighter, quien había devuelto el western a la moda para una nueva generación, reconoció que Dean Martin pertenecía a la misma conversación. «El señor Martin», Clint dijo formalmente, «ha sido una lección, punto». La respuesta de Dean fue característica. Sonrió.
Tomó su vaso de jugo de manzana y lo levantó en un brindis fingido. Por la educación, amigo, y por saber la diferencia entre actuar como algo y ser algo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Dean y Clint se encontraron solos de nuevo. El sol se ponía tras las fachadas falsas, tiñéndolo todo de tonos dorados y ámbar que habrían sido el escenario perfecto para cualquier película del oeste. «¿Sabes?», dijo Clint, «tengo una pregunta que me ha estado molestando». «Rayos», respondió Dean, y luego volvió a sonreír ante sus propias palabras. «Con esas habilidades, ¿para qué el entretenimiento? Podrías haber sido cualquier cosa, policía, militar, tirador profesional. ¿Por qué elegir cantar y actuar?». Dean consideró la pregunta por un momento. «¿La misma razón por la que elegiste actuar en lugar de ser pistolero? Supongo. Ser bueno en algo no significa que tengas que dedicarte a ello toda la vida. Dibujo rápido, pero prefiero hacer reír a la gente. Puedo dar en el blanco a 50 yardas, pero prefiero una nota alta. La habilidad está ahí cuando la necesito. Pero el entretenimiento hace que el mundo sea un poco más brillante. Me parece bien. Clint asintió. Pero debo decir que es bueno saber que si el mundo alguna vez se va al infierno, Dean Martin estará listo. Esperemos que no llegue a eso. Dean respondió. Pero si llega, seré el tipo que esté a tu lado, probablemente con una bebida en una mano y una pistola en la otra. Se dieron la mano. Entonces, dos leyendas por derecho propio, conectados por algo que iba más allá de papeles en películas o logros profesionales. Los conectaba el reconocimiento de la habilidad genuina, la comprensión de que la verdadera maestría exige respeto, venga de donde venga. Mientras Dean regresaba a su set para terminar el día de rodaje, Clint permaneció donde estaba, observando al hombre que acababa de redefinir todo lo que creía saber sobre los vaqueros de Hollywood. Dean Martin no era solo un cantante que casualmente hacía westerns. No era solo un actor interpretando un papel. Dean Martin era auténtico. La historia de aquella tarde se extendió por Hollywood como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, todos los actores, directores y productores de la ciudad habían oído hablar del día en que Dean Martin superó al tiempo mismo y se ganó el respeto de Clint Eastwood y John Ford. Pero para quienes lo presenciaron en primera persona, la historia iba más allá de la velocidad o la habilidad. Se trataba del momento en que la pretensión se desvanecía y la autenticidad se revelaba. En un negocio basado en la ficción, Dean Martin había demostrado algo absolutamente real. Años después, cuando le preguntaban a Clint sobre los mejores pistoleros que había visto, ya fueran reales o en el cine, siempre mencionaba aquella tarde. Dean Martin, decía, simplemente 0,20 segundos del cuero al blanco y suave como la seda. No solo interpretaba a un pistolero, lo era. Y Dean, con su modestia característica, siempre desviaba el cumplido con una broma. Clint, siendo demasiado amable, decía con una sonrisa: «Pensé que si iba a portar un arma en las películas, más me valía saber de dónde salía la bala». Pero quienes conocieron a ambos hombres comprendieron la verdad. El 22 de noviembre de 1967, en un set de rodaje diseñado para imitar el viejo oeste, dos leyendas modernas se conocieron y se reconocieron como lo que realmente eran: maestros en su oficio, profesionales que comprendían que la excelencia merecía la pena por sí misma. El tiroteo fingido terminó cuando la cámara dejó de grabar, pero el respeto entre Dean Martin y Clint Eastwood perduró para siempre.